luego se le dé o no esa pena. ¿Y por qué? ¿O qué puede ocurrir? Llegado el caso, que un juez diga esto es delito y no se aplique la pena. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, puede ocurrir lo que se llama la condición objetiva de punibilidad. Condición objetiva de la punibilidad. Es una situación en la que la ley establece determinado presupuesto para que se castigue a la persona. Por ejemplo, el artículo 315 del Código Penal, que trata sobre la determinación o ayuda al suicidio, es decir, castiga a toda persona que ayude a otro a quitarse la vida. Pero ese castigo sobreviene en la medida en que se verifique la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien que quiera suicidarse le pide a otro que le alcance el revólver que está cargado arriba del escritorio, o que lo ayude a colocarse la soga al cuello, o que le quite el banco luego de tener la soga al cuello para que caiga y allí se produzca el ahorcamiento. Es una condición objetiva de la punibilidad, porque se da o no se da. ¿Sí? También hay excusas absolutorias dentro de lo que consideramos el marco de la punibilidad. Excusas absolutas o absolutorias implica, por ejemplo, que hay ciertos comportamientos que son habitualmente delito, pero que si se realizan o si lo realizan determinadas personas, no se castigan. Por ejemplo, los hurtos de parientes. ¿Sí? Es una excusa absolutoria, es una causa de impunidad establecida a texto expreso. Enseguida, Matías, te doy la palabra. A texto expreso, en el Código, en el artículo 42 del Código Penal, que cuando la apropiación de cosa ajena, mueble, por parte de un pariente, está exento de pena. Salvo que sea con violencia, ¿no? Los casos ustedes habrán escuchado enseguida. ¿Puede repetir, profesor? Porque se entrecortó, perdone. Ah, se entrecortó. Daniela le habla, perdón. No. Se le entrecorta cada tanto, ¿no? Bueno, les agradezco que me avisen cuando pasa eso. No, capaz que es a mí, pero me está pasando seguido. Profesor, ¿en qué línea de parentesco hablamos en ese caso? ¿Solo entre los cónyuges o...? No, línea ascendiente y descendiente y colateral hasta el segundo grado. Es decir, padres, hijos, en línea ascendiente no hay límites, en línea descendiente tampoco, y los colaterales hasta el segundo grado, es decir, los hermanos. ¿Sí? Gracias. No, con mucho gusto. Esto por una razón muy sencilla, ¿no? Porque es una cuestión de política criminal. Primero porque los bienes que integran un núcleo familiar, en realidad es colaboración de todos, entonces hay ahí un límite muy impreciso, por más que uno materialmente sea el que vaya y pague, o el que trabaje, ¿no? Siempre hay una colaboración comunitaria, entonces hasta dónde es de uno, hasta dónde es del otro. Pero no solamente por eso, sino porque, en definitiva, ya de por sí es una deshonra importante y un problema general importante que algún familiar se vea afectado por la sustracción de cosa ajena de su propio hijo, ¿no? O de los padres. Porque habitualmente, yo les decía, el caso más típico es de los hijos que sustraen dinero de la billetera del padre mientras duerme la siesta para comprar droga, o quien vende
los electrodomésticos para comprar droga. Pero también hay casos a la inversa, donde la madre o el padre le saca el dinero al hijo para irse a jugar a la ruleta y para irse a jugar a las maquinitas, ¿sí? Hay mucha gente mayor que juega a las maquinitas, ¿no? Y que a veces eso genera una enfermedad, lo que se llama la ludopatía, y bueno, entonces no hay límites para conseguir dinero. Ese es el fundamento, digamos, de política criminal, en definitiva, pero que estaba referido a los casos de excusas absolutorias. Matías, adelante, que tú estabas levantando la mano, si sos tan amable de prender la cámara. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches. Sí, la consulta mía era la siguiente, no me quedó claro del todo eso que usted mencionó de condición objetiva de la punibilidad, si me lo podría reiterar, porque no logré entenderlo. Sí, claro, con mucho gusto. Lo primero, Matías, que te digo es que sobre ese tema también vamos a volver durante el desarrollo del curso, pero ahora en forma sintética para que puedas tenerlo claro. Es lo siguiente, hay determinados casos que el legislador ha condicionado la pena, la sanción, siempre y cuando se verifique una situación determinada. Decíamos el ejemplo de la determinación o ayuda al suicidio, porque es uno de los casos que la doctrina siempre ha puesto de manifiesto para explicar esta situación, justamente porque en el supuesto de hecho que prevé esta disposición, que está en la parte especial del Código Penal, 315, reitero, solo se castiga a quien ayuda a alguien a suicidarse si ocurre la muerte, si ocurre. Porque si ayuda, de otra forma, supongamos le entrega un revólver, pero cuando se va a pegar el tiro, el suicida, la bala no sale, o cuando le coloca la cuerda al cuello y lo empuja, pero se rompe la cuerda y no se muere, no hay un castigo al que ayuda. Solamente el legislador dijo que se debe sancionar punitivamente en la medida en que se verifique esa condición que es algo objetivo, es decir, no es algo interpretativo, o se muere o no se muere, se castiga o no se castiga. No sé, Matías, si te ha quedado más claro allí, satisfizo tu inquietud. Sí, profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y después también, ya para cerrar acá lo que decíamos de las causas de la punibilidad, que también hay excusas personales de exclusión de pena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay situaciones en las que se puede advertir que hay una acción típica antijurídica y culpable, por lo tanto delito, pero que no se aplica la pena porque, por ejemplo, ese individuo en particular tiene una designación institucional y está sujeto a una inmunidad o a una prerrogativa procesal. Vale decir, si es un legislador, si es el presidente. ¿Diplomático? Si es un diplomático. Claro. Entonces, esas personas, durante el desarrollo del cargo, pueden cometer delitos, claro que lo pueden cometer, pero no hay aplicación de pena hasta tanto no se cumpla con
las instituciones, o con el desarrollo en realidad de las instituciones que se aplican en ese caso. Es decir, hasta tanto no haya, por ejemplo, si fuera un legislador, un juicio respectivo de la Cámara que le levante los fueros. ¿Sí? Se llaman prerrogativas procesales. Primero es necesario desligarlo del rol que desempeñan para luego recién pueda intervenir la justicia. Magali Bernier levantó la mano. Adelante, Magali. Sí, Magali Bernier. No, yo preguntaba, Magali. Magali, en el caso, por ejemplo, de la subordinación a un superior, en el caso de la policía o los militares, ¿pasa lo mismo? ¿Sería otra de estas causas? ¿Que no sería punible? No, Magali, no. En el caso que tú planteás, no integra ninguna de estas causas. Ello está más bien vinculado a la obediencia debida. Y la obediencia debida, en realidad, se trata como una causa de inculpabilidad. Es decir, estaría en el último escalón, ¿sí? Porque se parte de la base que la obediencia, cuando alguien realiza una conducta antijurídica, pero por mandato del superior, está cumpliendo la ley, y por lo tanto no tiene la voluntad, tiene conciencia, pero no la voluntad. Al no tener conciencia por ejemplo, de lo que está haciendo, no se le puede reprochar. Se estudia en general en la culpabilidad, más allá que integra las causas de justificación, que es concretamente el artículo 29, si mal no recuerdo. Pero respecto a tu pregunta, no integra la punibilidad, se analiza respecto de otro tema, que también lo vamos a analizar en su caso. Simplemente, Magali, ¿con tilde es, Magali? Sí, con tilde. Perfecto, bueno. No, simplemente, Magali, una precisión a tu pregunta, es que en estos casos de obediencia al superior, es una justificación en la medida que lo que el inferior, jerárquicamente hablando, haya realizado, no sea algo grosero. Porque una cosa es que un jerarca, por decir algo, de la institución policial, y que no le ordenen matar a alguien, por ejemplo. Bueno, sí, le dé la orden de ingresar a un domicilio, quizás a un subalterno que recién ingresa a la policía, y ingresa sin orden judicial. Bueno, es posible que no tenga internalizado el concepto de allanamiento mediante una orden, pero lo que no es justificable es que le dé la orden de torturar y torture, porque digamos, por más que alguien ingrese a una institución policial, sabe que torturar está prohibido y que no debe hacerse. Esa es la diferencia. Bien, Magali. Perfecto, gracias. Bueno, por mucho gusto, por favor. Bueno, entonces, con esto, digamos, cerramos lo que vendría a ser el análisis y la evolución de las categorías del delito, teniendo presente que conforme a lo que hemos visto en cuanto a las teorías causales, las teorías finalistas, etc., vamos a ubicar el concepto de delito en dos escenarios. Uno de ellos es el escenario dogmático, del cual estamos ahora analizando, y por lo tanto el concepto de delito desde el punto de vista dogmático, reitero, es una acción
típica, antijurídica y culpable, ¿no? Que se denomina la acción típica antijurídica y se denomina injusto también. Pero esta es la definición del punto de vista dogmático. Ahora, la definición del punto de vista legal o la definición de delito del punto de vista formal la vamos a encontrar en el Código Penal y particularmente en el artículo 1, que es allí donde el nomen iuris establece concepto de delito y refiere a toda acción u omisión expresamente prevista en la ley, ¿sí? Que además debe contener una norma y una sanción. Por lo tanto, por favor, quédense con esta visión de que el concepto de delito, por un lado, ¿sí? Es, reitero, un concepto formal que lo pueden encontrar y lo deben encontrar en los códigos penales. En el nuestro está el artículo 1, generalmente en todos los códigos está en el artículo 1, pero lo van a encontrar en la parte general de los códigos penales, y el aspecto digamos, dogmático de interpretación surge de la doctrina, que ha elaborado estas categorías mediante un proceso que se inició por allá a mediados del siglo XIX y que llegó hasta mediados del siglo XX, con la intervención de distintos juristas y distintos aportes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que acá llegamos al final y se termina la historia? No, no, para nada, porque como decíamos hace un rato, por favor, a ver, por favor, les pido que tengan conciencia de que los micrófonos, se escucha todo, entonces tengan el micrófono cerrado, lo pueden abrir cuando gusten. Les decía que detrás de la teoría del delito hay un esfuerzo, ¿sí? Un proceso en búsquedas a la seguridad del justiciado. Hoy por hoy asistimos a este desarrollo conceptual, jurídico, que se presenta como el más seguro, como el más práctico, pero no significa que no haya cambios o que no pueda haber cambios, ¿sí? De hecho, este esquema que tenemos acá en pantalla es fruto del modelo finalista de Hans Welsel, pero con posterioridad al modelo de Hans Welsel hay otro modelo, que es el modelo funcionalista de Gunder Jakob y de Klaus Roxin, que mantuvo la estructura finalista, ¿sí? Pero introdujo cambios en algunas de las categorías. Y aún así, no significa que no haya variaciones nuevamente. ¿Por qué? Sobre todo partiendo de la base de que la teoría del delito jerarquiza a la acción, ¿verdad? A la conducta humana como el sustantivo. Por eso autores refieren normalmente a que la acción es el sustantivo y la tipicidad, la antijuricidad y culpable son los predicados, ¿sí? Pero el concepto de acción, si bien sigue siendo, en nuestro juicio, el más importante, hay gente que lo discute, que entiende que ya la acción se ha perdido en la tipicidad, etcétera, o que hay otros aspectos que lo integran. Bueno, en mi opinión sigue siendo
uno de los aspectos esenciales de la teoría del delito, pero que está sujeto también al estudio y a la profundización de otras ciencias que pueden dar lugar a otra dinámica en la acción. Hoy conocemos la acción como un movimiento muscular que produce un resultado, ¿no? Lo que Carrara decía, la modificación del mundo exterior, o que lo decía también Lis, Belin, etc. Pero hay estudios que se realizan o que están vinculados, por ejemplo, con otra ciencia, quizás les llame la atención lo que les voy a decir, pero con el derecho cuántico, ¿sí? Ya se está hablando de un derecho penal cuántico. Un derecho penal cuántico, ¿por qué? Porque la acción, es decir, la conducta en las subcategorías que se manejan a nivel cuántico, responde de una manera diferente a la que habitualmente estamos nosotros acostumbrados a prever. Y por lo tanto, de poder conectarse científicamente lo cuántico e integrarlo a la acción, podría llegar a ser revolucionario y a cambiar la forma de concebir, ¿sí?, la acción. Esto, como para que se pueda tener una amplitud de mente y poder visualizar que estas categorías son hoy las que mejor responden al sistema de seguridad, pero que no son inmutables y que pueden cambiar, ¿sí? Por lo tanto, bueno, profesor, allí hacemos una... sí, cómo no. no, una consulta. ¿A qué se refiere cuando habla del derecho cuántico? ¿Qué No, sería? bueno, Porque no no, entiendo. sí, sí. No, está bien, digo, simplemente me refiero a que hay estudios científicos que pueden proyectar la acción desde otro punto de vista. Pero no es en este momento como para desarrollarlo, por más que hay algunos textos que ya hablan directamente de... Hay un autor colombiano, Luna, que se llama, que trata el derecho penal cuántico, pero en realidad lo que me refería particularmente es que estas categorías están sujetas a una permanente modificación. Ok, gracias. Es eso, en particular. De nada, Patricia. Había quien me estaba levantando la mano también, me pareció que había alguien más, pero bueno. Profe, yo, A ver, ¿qué tal? ¿quién? Mario. Sí, adelante, ¿cómo Mario. anda? No, cuando fue para ese lado, no lo cuántico, pero porque se refería ya capaz a una ciencia mucho más, más adelantada. Ahí, cuando habla de la parte esa, tiene que ver más con el peritaje, con la comprobación, va más en ese sentido a lo que usted quiere llegar. No, para nada, Mario, no tiene absolutamente nada que ver con la prueba, ni nada que ver, sino que tiene que ver con la forma de cómo se interactúan los cuerpos, ¿sí?, a nivel cuántico, que en definitiva son acciones, pero que son diferentes a la manera como habitualmente nosotros lo podemos visualizar en la ciencia cotidiana, en la ciencia física actual. En ese sentido me refiero. Sí, como y que la acción, en definitiva, la acción que hoy consideramos como una categoría y que la analizamos para empezar el análisis del delito, puede ser otra. De la misma manera que ahora asociamos ciertos criterios y lo damos por hecho, pero en realidad tampoco tenemos certeza de que un individuo
que viole reiteradamente, o un individuo, lo que se conoce a veces como los asesinos seriales, por decir algo, si ese comportamiento reiterativo es un comportamiento adquirido, vaya a saber por qué y a través de qué instancias y qué historia de orden personal, entonces nosotros lo catalogamos en este momento como una cuestión, digamos, de reiteración real, lo vemos como una cuestión, como un fenómeno esencialmente jurídico, pero en realidad es poco lo que se conoce del cerebro, y por eso también hay otras ciencias que se están analizando desde ese punto de vista, como para determinar, ¿no?, si esos comportamientos son o no manejables por el individuo. Entonces, todo esto tiende simplemente a una reflexión en el sentido de que responder a la pregunta ¿qué es el delito? No es algo banal. No se traduce en una cuestión tan elemental como ver a alguien que golpea a otro, es un delito. No es así. Y cada vez que introducimos en el análisis estratificado o en la filosofía incluso, también llegamos a este tipo de cuestionamientos y la figura el concepto de delito se empieza a difuminar de tal forma que puede ser abarcado desde muchos ámbitos. Lo cierto es que el derecho penal busca, a través de estos procesos, dar garantías siempre. Y particularmente porque quien está sujeto al poder punitivo del Estado siempre está en una situación de indefensión. Y es deber del derecho penal dotar de garantías la mayor cantidad posible. No es que uno, cuando asume el rol de defensa el día de mañana ante un violador, ante un asesino, ante un ladrón, no es que comparta ideológicamente lo que ha hecho. Lo que hace es una defensa técnica, procurando que esa persona sometida al juzgamiento institucional tenga las mayores garantías posibles y que el día de mañana, cuando el juez lo condene por lo que ha hecho y que sepa que ha existido un sistema que lo ampara. ¿Sí? Por eso es que se cuestiona que luego, en la ejecución de la pena revista, es decir, que las cárceles revistan condiciones de humanidad, porque lo que se priva es de libertad a la persona, no se le priva de dignidad. Y cuando a alguien se le condena a cumplir 6 años de penitenciaría en un lugar reducido, a compartir quizás con 10 personas, en 3 metros cuadrados, etc., no solo se está castigando, privando de libertad, se está castigando y se le está privando de otras condiciones esenciales de la vida humana, que es permanecer en un lugar con un mínimo de comodidades. ¿Sí? Bueno, todo eso son reflexiones que parten de la idea de seguridad, de los principios analizados en la introducción del derecho penal, principios de culpabilidad, de última ratio, de dignidad, de derechos humanos, etc. Todo está vinculado a esto que venimos viendo, desarrollando, y que, bueno, con esta visión podemos decir que concluimos esta primera parte, ¿sí? Y pasaríamos entonces al otro tema
del programa, que es la clasificación de los delitos, ¿sí? Pero como siempre hacemos, dejamos un espacio por si alguno de ustedes tiene una duda, si tiene alguna reflexión, etcétera, o alguna crítica, ¿por qué no? Dejamos un espacio para eso, y si no, de lo contrario, pasaríamos al segundo tema de hoy. Georgina, estás levantando la mano, y Andrea, no sé quién fue primero, pero como a mí me aparece en ese orden. Bueno, Andrea, perfecto, bueno, gracias. No hay problema. Georgina. Andrea, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, a modo como de reflexión, pensando en todo lo complejo, ¿no?, que es llegar al delito, a definir un delito, y en la sociedad lo instalado que está, todo lo contrario de lo que estábamos hablando. Me parece que bueno, que tan fácilmente siempre la sociedad seguir al delito es lo primero que se busca, que se pretende de la justicia, que enseguida se catalogue como delito un montón de acciones, y esa presión que se debe generar, ¿no?, ante eso, porque lo vemos constantemente en, bueno, los informativos, y en la voz popular, ¿no? Y después, más allá de eso también, ¿no?, el tema después, como usted dijo recién, se priva de libertad y no de derechos, y también pasa lo mismo, la sociedad en sí, como que parece que esa parte no importa, que el fin cometido cuando ya se cumple una pena es eso, ¿no? Que no importa lo que hay después. Y a modo de reflexión me parece súper interesante el tener presente y poder desarrollar bien nosotros bueno, todo este aprendizaje de lo que es el delito en sí. Gracias. Sí, bueno, gracias, Andrea, por tu intervención. Yo mientras te escuchaba, Andrea, me acordaba de Erich Fromm, de un libro que se llama El miedo a la libertad. No sé, tu intervención me hizo asociarlo con algunos aspectos vinculados a ese libro, porque Erich Fromm planteaba precisamente que para los individuos en general es mucho más fácil seguir lo que sigue la mayoría que pensar por sí mismo, porque el pensar por sí mismo implica un riesgo de crítica. En cambio, si uno sigue lo que dice la mayoría, va a estar metido en un conglomerado y nadie se va a dar cuenta. Pero además, también a partir de tu intervención, Andrea, hay que tener presente que los seres humanos en general tenemos, no sé por qué, pero lo tenemos, es una cabeza represiva de por sí. Cuando uno, vamos a ver este año, ¿no?, ahora en el curso, cómo se responde, pero la experiencia que nosotros hemos tenido en el cuerpo docente, prácticamente, yo qué sé, en los últimos 20 años, por decir algo, es que cada vez que ponemos un caso, ¿no?, o el primer caso para resolver, depende cuál sea el curso, etcétera, pero inmediatamente hay una tendencia a buscar responsabilidad. Siempre. Entonces, los casos no son para encontrar culpables. Los casos son para analizar el derecho. Y si uno entiende que luego del análisis jurídico del derecho debe entender que no hay responsabilidad, lo tiene que decir con toda tranquilidad. Sin embargo, hay algo que uno asocia, ¿no? Alguien decía, bueno, es fácil, ¿no?, como se dice, levantar leña del árbol caído. Sí, claro, cuando alguien está en el piso es más fácil, ¿no?, sindicarlo culpable, pero bueno, eso es lo que tenemos que buscar reflexionar en las universidades. Pensar, después cada uno llegará a la conclusión que entienda pertinente, pero si razonamos y utilizamos los instrumentos que nos da el derecho, vamos a llegar, creo que, a conclusiones más
razonables. No quiero decir más justa porque entramos en un tema filosófico. Bien, bueno. Bueno, Andrea, gracias por tu intervención. Georgina. No, usted, gracias. Bueno, no, solamente una consulta, porque entre la lectura, bueno, la recomendada, por supuesto, que usted marcó, el tema Georgina, de... perdona, Georgina, ¿podrías ¿Sí? defender tu cámara? Sí, claro. Sí. La tenía prendida, pero se apagó, no sé por qué. Ahí está. Bueno, está Cuando activé el micrófono, bueno, muy bien. Entre la lectura esta recomendada hay un aspecto que se marca como el nexo psíquico entre el autor y el resultado. Y ahí entonces la pregunta es ¿qué es? El nexo psíquico es como la conciencia de obtener ese resultado, que se quiere un resultado, sea matar, lo que sea. ¿O qué es el nexo psíquico? No, el nexo psíquico en realidad está relacionado con una teoría que es la teoría de la culpabilidad, y que es una teoría que la desarrollamos cuando lleguemos a la categoría de la culpabilidad. Que quizás está como lectura recomendada, porque forma parte del curso, pero ya va a llegar el momento que analicemos la teoría compleja de la culpabilidad, la teoría de la relación causal de la culpabilidad, pero es más adelante. De acuerdo, perfecto. Con mucho gusto. No, al contrario, Bárbaro. con mucho gusto. Gracias. Fabiana primero y después Celia, no sé, me parece en ese orden. Adelante, Fabiana. Acá, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Buenas tardes. Sí, bien, se escucha. Ahora estaba un poquito reflexionando con lo que usted estaba diciendo, esto de que nosotros los seres humanos tendemos siempre a buscar responsabilidad sobre la conducta del otro cuando se trata de hechos de relevancia, ¿verdad? Bueno, yo en este caso me acordé, yo trabajo en cárceles, trabajo con personas privadas de libertad, en este caso con internos con delitos de abuso sexual y violencia doméstica. Hace unos días estuve hablando con una persona ya mayor, muy mayor, que me comentaba el motivo del por qué él estaba ahí. Entonces me comentó de que, bueno, que él se iba a trabajar, un día estaba en la parada del ómnibus, y llegan dos personas, una femenina y un masculino, bueno, lo rapiñaron, y él, en el afán de querer defenderse, empuja a la femenina, y con tanta fuerza, supuestamente por lo que me comentaba él, como que no se dio cuenta la fuerza que él aplicó a la muchacha, cae, golpea la cabeza contra el cordón de la vereda, se le parte la cabeza, se murió. La cuestión es que lo condenaron por violencia doméstica. O sea, él me decía que él estaba sumamente agradecido porque en realidad había sido una persona que había trabajado toda la vida, ya era retirado militar y todas esas cuestiones. Y yo en ese momento dije, mató a una persona. Pero después me puse a pensar, camino a mi casa, pensaba, digo, la mató, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene? Porque en realidad fue en respuesta a algo que le sucedió, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que te hacen reflexionar y pensar, bueno, y como esta historia es muchas más. Hay un señor muy mayor que tiene 80 años que ayudó a matar a la pareja, a la señora, tenía cáncer y la señora todo el tiempo le pedía que la matara. La cuestión que fue, compró un arma y bueno, la ayudó, le pegó un tiro y se murió la mujer porque estaba sufriendo mucho. Y todas estas cuestiones están así, yo decía, tampoco tiene culpa, porque en realidad estaba viendo morir a la señora a su compañera de toda la vida, y bueno, o sea, no puedo explicar exactamente con palabras lo que me pasaba a mí en ese momento cuando me estaban contando, cuando se dan este tipo de conversaciones con estas personas. Pero en realidad sí, digo, a veces uno lo primero que hace es decir, sí, tiene la culpa, es culpable. Pero ya después, cuando uno entra en contacto con este tipo de situaciones y genera vínculos, lo ve de otra manera. Es eso. Sí. Y ya no estás tan predispuesto como a juzgar, sino más bien a entender y a comprender cada una de las situaciones que se van dando. Bueno, eso era lo que quería comentar. No, está perfecto, Fabiana. Yo te agrego algo. A esa visión
porque claro, tú lo pudiste ver desde el lugar institucional que ocupás. Y es un lugar de mucha sensibilidad, de extrema sensibilidad, porque uno está cotidianamente conviviendo con la tragedia humana, ¿verdad? Estar privado de libertad es un drama humano, es una tragedia humana. Pero además ahora creo que también es necesario sumarle la otra visión, que es la visión jurídica, y cuando tú decías, bueno, después de ver lo que ocurrió y este señor que me contaba, bueno, no es culpable, en realidad tener una visión jurídica, porque cuando uno utiliza las categorías de culpable o no culpable, a veces está asociado a la culpa vinculada a otras cuestiones que no están relacionadas con lo jurídico, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la culpa del punto religioso, religiosamente, ¿no? Siempre han asociado la culpa como algo que uno ha hecho. Pero para el derecho, alguien es posible que sea culpable desde el punto de vista jurídico, pero quizás existen algunos de estos elementos o categorías o institutos que sean de aplicación y que o disminuyan el grado de responsabilidad o en algunos casos enerve el grado de responsabilidad. Eso es lo que procuramos motivar, ¿verdad? Que se tenga una visión y un abordaje técnico y que, bueno, sin perjuicio, que uno pueda tener también una sensibilidad particular de acuerdo al lugar donde uno mira o vive o convive con otras situaciones, pero acordarse de que la responsabilidad de un ser humano es necesario transitar por toda una serie de preguntas antes de considerar si es o no responsable o culpable o no con eso. Solamente una reflexión en este caso, ¿no? Que yo, a medida que ustedes hablan, yo me voy acordando de algunas cuestiones de la vida práctica, del ejercicio de la profesión. Una vez me acuerdo en un juzgado, cuando todavía estaban los viejos juzgados penales, allí en la calle, donde ahora funcionaba el SIC, el Centro de Investigación Criminal, la calle Bartolomé Mitre. Llevaron a un señor y lo estaban interrogando, etc. Y el juez llegó un momento a la audiencia y le dijo, mire, yo lo voy a condenar por el delito de incesto. Y el hombre lo miró, le dijo, perdón, por el delito de incesto. Y miró a los abogados, etc. Digo, ahora yo se lo explico. Pero dijo, ¿pero qué es eso? Bueno, y el juez, mire, el incesto implica que no se puede tener relaciones con familiares, relaciones sexuales con familiares. ¿No? Había tenido una relación sexual con la hija adolescente. Y él le dijo, pero si yo toda la vida mantuve relaciones sexuales con mi hija, y en mi familia es común que mis primos tengan relaciones sexuales con los hermanos y los tíos, porque venía de un entorno, de una subcultura, donde ese tipo de vínculos no era algo pecaminoso, ni algo inmoral, ni algo cuestionado por la cultura general, no lo era. Él no entendía cómo lo podían castigar por algo que era común en su vida cotidiana, porque lo había visto además desde chico. Entonces, si salimos de esto y nos vamos, por ejemplo, ¿no?, a la figura
de Medger, por ejemplo, cuando decía, no, hay que ingresar los criterios valorativos en el concepto de acción. La acción no puede ser algo mecánico, no puede ser algo natural, tenemos que valorar los comportamientos. ¿Cuánta razón tenía? Si habrá que valorar, ¿no?, los puntos de vista que llevan a una persona a realizar una conducta para saber si se le puede reprochar o no, porque en definitiva este hombre no podía internalizar la prohibición normativa, y no podía internalizarlo directamente porque había vivido de otra manera. ¿Me entienden, no?, lo complejo y lo dramático que resulta, ¿sí? Bueno, Celia, perdón, estabas habías levantado No, una pregunta cortita, me la hice en el chat, pero hay mucho mensaje y no sé si... El libro que usted dijo, Eric Fromm, ¿fue que dijo? Sí, sí. ¿Y cómo se llama el libro? El miedo a la libertad. Ahí está, gracias. Pero no está yo no lo subí a Eva. No, pero está, no importa. Me gusta leer y capaz que lo encuentro y lo leo. Está muy bueno, realmente es una lectura muy amena, es un libro chiquito, pero es muy ameno. Claro. Gracias. Con mucho gusto. Raúl, adelante. Sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes a todos los compañeros. Tres temas, y que pasa que esto va enganchando con otros temas que a medida que todos van participando, siempre dejan actos reflexivos. En primer lugar, el comentario de la compañera que tenía vínculo con algunos privados de libertad. Lo que me llamó la atención ahí fue el caso particular, o tal vez me llamó la atención dentro de las leyes especiales que lo hayan procesado por violencia doméstica, ¿no? No sé si, capaz que me convencería más si era violencia de género, ¿no? Pero violencia doméstica me llamó la atención que se le haya tipificado en el caso particular. Lo segundo, concretamente con lo que usted hablaba dentro de la clase, es la reflexión que colocaba de las cárceles. Pareciera que está instalado en la sociedad, está bien merecido, ¿no?, en las condiciones, que es un problema que ya viene, problema político ya viene de hace muchos años, las condiciones que están los privados de libertad, que no rehabilitan nada, y eso que uno ve en las películas, ojalá se diera en las películas modelo, de que cada uno tiene su espacio dentro de la privación de libertad. Por lo menos esas cárceles ideales acá en Uruguay estamos lejos, porque no creo que se castiga la privación de libertad, pero la rehabilitación a veces es bastante complicada. El caso reciente de la cárcel de mujeres que pasó la semana anterior. Y lo último, cuando usted hablaba del caso particular de su experiencia profesional, acá en Uruguay pasó con los, creo que me corrige, no estoy seguro, de los que estuvieron privados de libertad por terroristas, creo que eran los iraquíes, que estuvieron acá en Uruguay, que golpeaban a la mujer, pero dentro de su cultura pareciera que estuviera bien golpear a la mujer. Eso pasó hace como 4 o 5 años, de esos que trajeron, creo que fue de Guantánamo, que trajeron a Uruguay. Y a veces, si bien el desconocimiento de las leyes no sirven de excusa, pero para él era algo habitual, como el caso capaz que es particular. O quién de nosotros capaz que tenga la dicha de ir al Mundial de Qatar, y hay ciertas actitudes que uno no sabe que es delito, yo qué sé, si son novios, si son esposas, hay ciertas actitudes que uno puede hacer en la vía pública. La otra vuelta me llamaba la atención, digo, yo soy uno que estoy en el horno, ¿no?, que seguramente, o como mucho, cometeremos delitos. Yo no sabía. Es decir, a veces la cultura que se inserta en nuestra sociedad hoy con la migración, creo que los migrantes que están viniendo a Uruguay, creo que más o menos tenemos la misma cultura a lo que tenga que ver con lo penal, pero en este mundo tan globalizado hay veces que se mezclan eso. Tal vez el caso particular que usted dio era de Uruguay, y eso creo que estaban
pleno conocimiento que no debería hacerse. Sí, sí, Pero sí. era eso, profesor, gracias. No, está bien, entendido. Raúl, simplemente una reflexión. Hay casos en donde el comportamiento es inadmisible, sea como sea, ¿no? La violencia no puede admitirse nunca, jamás. El hecho de que haya extranjeros que tengan determinados comportamientos, aún en el tema vinculado con la violencia, o lo que tú planteabas en otros casos, donde uno va a otra cultura y realiza ciertas actitudes. Existen, desde el punto de vista del derecho, también institutos que llevan a analizar ese comportamiento con las mayores garantías, es decir, lo que está vinculado a la teoría del error. En el marco de la teoría del error, lo que se plantea es si esa persona pudo o no salir del error. Porque si pudo salir del error, es decir, preguntando si tal conducta eso no está habilitada en el lugar donde uno está, entonces el reproche punitivo debe mantenerse en forma total, porque fue una cuestión de decisión y no lo hizo. Ahora, hay otras circunstancias que bajo ningún concepto alguien puede sostener que ignoraba que en un país o en otro no se podían realizar, ¿sí? Porque es posible que una mujer uruguaya o una mujer occidental que vaya a un país islámico quizás no sepa que debe usar el burka cuando salga a la calle. Eso es posible, ¿verdad? Pero ningún ciudadano islámico, ni ninguna otra parte del mundo que venga al occidente, puede ignorar la prohibición que hay de violencia frente a otra persona. No lo puede ignorar, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay situaciones que nunca se pueden justificar, pero que todas necesitan transitar por un análisis y por un respeto al justiciado. Aún el peor de los comportamientos humanos requiere el análisis jurídico y las garantías respectivas, ¿sí? Y en el fondo de todo eso, Raúl, en lo que tú decías, está el problema cultural, que no es justificable, pero es entendible. Y quizás de esta forma, de esta manera, este hombre que aducía tener o haber participado toda la vida de relaciones intrafamiliares y no tener introyectado el delito en sí mismo, es posible que otras personas que vengan del exterior tengan introyectado otro tipo de comportamientos humanos. Allí, ¿no?, el desafío de la justicia y del derecho como para poder arbitrar justamente un castigo teniendo en cuenta todos esos aspectos y esos elementos. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Bien, escuchen, son las 19:21. Yo quiero cumplir con los horarios de clase. Me había propuesto para la clase de hoy terminar y dejar 10 minutos justamente para las reflexiones. Pero tampoco quiero que quede alguna pregunta o alguna duda allí sin contestar. Por eso, quienes están levantando la mano, si creen que está vinculado, si es una consulta, una pregunta jurídica que yo les pueda hacer una aclaración, háganla con mucho gusto, se la respondo. Si es una reflexión, capaz que les pido que la dejen en todo caso en el chat o la hagan o la hagan a través de la web. Así dejamos liberada la clase en ese sentido. Jonathan. Buenas, profesor. Perdón, que ya le prendo la cámara. Sí, cómo no.
Ahí no se ve, porque estoy con el teléfono. No, tranquilo, se ve perfecto. Le quería comentar, porque cuando estábamos hablando sobre el tema del robo entre familia, más o menos al comienzo de la clase que se estaba hablando sobre ese tema, sí. Cuando, ejemplo, un sobrino roba a su tío, ahí sí sería un delito, ¿no? Lo que no sería un delito es cuando el hijo le roba al padre, porque en realidad se dice como que lo que es del padre sería también parte del hijo. No sé si es así como yo lo digo. Bueno, sí, en parte es uno de los fundamentos, quizás el fundamento de mayor jerarquía es una cuestión de política criminal que el legislador entendió que como hay una mezcla en cuanto al esfuerzo comunitario que se hace para la adquisición de las cosas, no se puede identificar exactamente de quién es en sí mismo, pero el punto fundamental es que ya existe un castigo grande desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, cuando un hijo sustrae, ¿no?, los bienes de los padres, para lo que fuera. Porque es suficiente con pedirlos, no hay por qué llevárselos. Uno utiliza la jerga de robar, pero en realidad yo les aclaré, el robo no existe en el ordenamiento jurídico, lo podemos usar como una cuestión de convención, ¿no?, práctico, pedagógico. Pero es un drama. Entonces el legislador dijo, no vamos a castigar esto, ya es bastante. Ya tienen un lío bárbaro dentro de la familia, si el hijo, ¿no? Sí, genial. Profesor, pero no entiendo por qué, o sea, a ver, por ejemplo, si mi hijo me extrae las cosas a mí sin mi permiso, me las vende o lo que sea, o sea, yo me tengo que quedar quietita dejando que se lleve todo, digamos, no puedo denunciar nada ni nada. O sea, no me queda claro, porque, o sea, es como que... No, por supuesto que puedes denunciar, pero tenés que saber que existe una causa que se llama una causa de impunidad, una causa que está establecida a texto expreso en un cuerpo normativo, que es el Código Penal, y que en ese texto, en esa ley y en ese artículo, te dice precisamente que cuando hay una sustracción de cosa ajena por un pariente, cercano, ¿verdad?, en la línea que estamos referido, el juez tiene la posibilidad de no penar, por ejemplo. Entonces, por más que denuncies, tú tenés que saber que esa es una ley, es una norma, y este es un límite. Ahora, ¿te tenés que quedar cruzada de brazos? No, no te tenés que quedar cruzada de brazos. Celia, si tú tenés un hijo que te roba, bueno, tendrás que arbitrar otras medidas para evitar que eso ocurra, ¿no? Claro, porque en estos casos, generalmente terminan mal, digo, porque, o sea, no es mi caso, digo, pero generalmente terminan mal, porque si un día, por decir algo, discuten o algo, y termina mal el dueño de la propiedad, digamos, o la madre o el padre, porque si se le va de las manos puede llegar a la violencia. No, está bien, pero digo, las consecuencias es otra historia. Lo que nosotros tenemos que analizar acá, en este curso y en el derecho penal parte general, es el hecho en particular. Tenemos que analizar si hubo un hurto, bueno, en este caso tenemos que saber que está exento de pena. ¿Por qué está exento de pena? Porque a texto expreso lo dice el artículo, en realidad yo te dije 42, es el 41. Sí, el 42 también queda exento de pena, pero son los casos de encubrimiento. Pero el artículo 41 establece a texto expreso que están exentos de pena los autores de determinados delitos, ¿sí?, contra la propiedad cuando se cometen, bueno, y ahí los describe, en perjuicio del cónyuge, en perjuicio de los descendientes legítimos, de los hermanos, cuando viene familia, etc. Bueno, esa es lo que un estudiante de Derecho tiene que conocer, un profesional del Derecho tiene que conocer, y después, lo que ocurre en el seno de la familia, bueno, intervendrán otros derechos, intervendrán otras reflexiones, pero jurídicamente el punto tiene allí un límite infranqueable que está establecido por ley en esta disposición. Profe, pero una pregunta, en ese caso, como no puedo ir por esa vía, ¿podría poner una orden de alejamiento o algo como para que no vuelva a pasar? Porque algún método tengo que tener como para que no vuelva a pasar. No sé muy bien cuáles son los motivos para una orden de alejamiento, pero pregunto por no sé.
Bueno, en realidad, digamos, las órdenes de alejamiento están vinculadas a otro tipo de situaciones, no en particular a las situaciones donde está comprometida la propiedad, sino las situaciones en donde está comprometida la integridad física de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando está comprometida la vida, o cuando hay posibilidad de lesión, de violencia doméstica, incluso también. Están más que nada vinculados en esas hipótesis. Pero en este otro tipo de situaciones hay que arbitrar, bueno, lo que está al alcance de cada uno. Cada familia es un mundo, cada relación humana es un mundo, y es necesario adoptar las medidas de acuerdo a cómo se estén dando, ¿no? Y acordate que los afectos cuentan, ¿no? Porque uno dice, bueno, me robaste, te vas de casa. Bueno, pero, ¿sí? Es tan fácil, ¿no? Echar al hijo. En fin, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Recuerden los aspectos jurídicos, particularmente, sin perjuicio de los otros. Bueno, le damos la palabra a Yamila, y con Yamila cortamos entonces aquí. Yamila, adelante, por favor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas Muy tardes bien, para todos. Bien, yo más o menos, profe, porque disculpe que tenía la cámara apagada, es que el internet anda mal y... No, yo lo que le quería preguntar, y no me mate, es por ejemplo el Zaffaroni, porque yo voy siguiendo las clases, pero también voy con los libros. El Zaffaroni, ¿dónde está el tema de clasificación de los delitos? Porque no lo encontré. Bueno, depende del libro que tú tengas de Zaffaroni, porque Quinta Zaffaroni edición creo que dice, quinta ¿Cuál? edición, quinta. No, pero depende del libro, porque Zaffaroni tiene, mirá, un libro de introducción al derecho penal, tiene un tratado de derecho penal que son 5 tomos, tiene otro texto que es derecho penal parte especial. Ay, no me mate, profesor, por la pregunta que le hice, pero lo que pasa es que quiero estar también más al día también. No, está perfecto, Yamila, ningún problema, con muchísimo gusto, pero... Muchas gracias. No, pero tú decime cuál libro tú tenés y yo te digo dónde está. Ya le digo enseguida. Si me da 5 minutos, le digo. Bueno, no, yo te invito en todo caso, Yamila, si a ti te parece bien, tú me lo hacés llegar por correo a la página, y yo con mucho gusto te respondo allí. ¿Te parece bien así? Así lo mirás tranquila y me decís el libro, me decís el texto, ¿sí? Bueno, ¿me estás escuchando, Yamila? Lo está buscando. Bueno. Lo está buscando, profesor. Está buscando, no, tranqui, no pasa nada. Bueno, escuchen, seguimos con clasificación de delitos. Esta semana, en realidad, está previsto también empezar con la acción. Esperemos que podamos hacerlo. A veces los cronogramas, bueno, se proyectan, pero bueno, qué sé yo, se van cumpliendo. Creo que es importante el debate, y si uno no pierde tiempo, al contrario, creo que lo gana, aunque vaya un poco... Profe, disculpe, disculpe, lo encontré. Ver, decime. Manual de Derecho Penal, parte general, quinta edición, catalogada año 1986. Me dijeron que servía pero... Sí, perfecto, servía. Bueno, sí, ahí tenés la clasificación del delito. Mirá, la verdad que tengo que hacer un esfuerzo intelectual importante, pero creo yo que está alrededor de la página 400 y algo, aproximadamente. Esta dice 397 páginas. Ay, disculpe, profesor. No, tranquila, al contrario. Vamos a hacer una cosa, Yamila, yo me fijo en esa edición que tú tenés, y me quedo con tu nombre, y yo te mando por correo la información que tú estás requiriendo. ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias, profe. ¿Le escribo acá en el chat mi correo?
No, yo ¿Le lo tengo, parece bien? yo lo tengo. quédate Ah, tranquila. bueno. No pasa nada. Muchas Bueno, gracias, profe. no, un placer, Yamila. Bueno, que Me pasen da todos vergüenza ustedes. molestar tanto. Muchas gracias. No, escúchame, no molestás, al contrario, yo estoy encantado de que intervengan. Es Muchas lo que más gracias. deseo, así que todas las veces que quieran hablar, hablen. Bueno, les mando un saludo a todos, nos estamos reencontrando el próximo El jueves. Así que, bueno, que pasen muy bien y bueno, que tengan una buena semana. Gracias. Igualmente, profe.